Ok, entonces, para seguir con la parte del inversor, nada más quisiera ya entrar en un panorama un poquito más global, creo que no lo había comentado. Ya vimos ahora sí la parte del concepto de lo que viene siendo el inversor, ¿no? Que prácticamente es un sistema que me convierte una señal de DC a AC, ¿no? O sea, tenemos la entrada, en este caso DC, y el inversor aparece una señal de AC, ¿no? ¿Sí? Eh, yo ya les comenté que necesitamos una señal fundamental, que en este caso es la señal senoidal, que en este caso lo que nos interesa es la frecuencia, ¿no? Aquí no hemos hablado de la magnitud o de la amplitud del voltaje, porque básicamente es algo que lo vamos a dejar para el final. Eh, ¿Cómo vamos a nosotros a tomar esta señal como referencia y convertirla? Miren, al final lo que vamos a hacer uso es de un sistema como tipo puente H, que va a estar controlado por unos MOSFETs, pero lo que yo necesito no son estos voltajes, sino que yo voy a necesitar impulsos que de alguna manera me determinen una relación de potencia para poder tener una respuesta similar a la onda senoidal. Por ejemplo, vamos a suponer que mi señal fundamental en este caso es esta de 60 Hz. ¿Y qué pasaría? O lo que más bien, miren, les voy a pasar lo que yo necesito tener entonces. Lo que yo necesito tener es lo siguiente. Necesito tener una señal con PWM, ¿sí? Que de alguna manera, recordemos, bueno, PWM, PWM es modulación por ancho de pulso, ¿sí? Modulación por ancho de pulso, que básicamente es un periodo de una señal en donde el tiempo en alto respecto al periodo es lo que vamos a estar midiendo. Entonces, eh, periodo que viene siendo esto, ¿sí? Y tiempo en alto que viene siendo esto, ¿ok? Entonces, la relación del ciclo de trabajo es igual a tiempo en alto sobre el periodo, ¿sí? Esta relación es la que yo voy a estar modificando, ¿ok? O sea, los periodos de esta señal son fijos. Lo que yo estoy cambiando es el tiempo en alto respecto a la señal. Entonces, que de alguna manera yo esté modulando esta señal en función a la amplitud actual de la señal senoidal. Entonces, por ejemplo, aquí tengo... ay, este me salió un poquito ancho. Que bueno, creo que me va a borrar. Sí, me va a borrar todo porque no lo dejé bueno, déjenme lo bajo. Sí, aquí lo subo, ¿no? Otra vez. Entonces, de esta manera, yo lo que voy a tener es una potencia promedio, más o menos algo así, ¿no? O sea, aquí la voy a escalonar porque la realidad es de que sería más o menos escalonada, pero cuando pasa por el MOSFET, pues se convierte como un tipo filtro, ¿no? Entonces al final obtengo una señal que yo estoy modulando con el MOSFET, que tiene básicamente la misma forma como la senoidal, ¿sí? Lo primero que necesito hacer entonces es a sacar una señal, pues una señal cuadrada, ¿no? Con una frecuencia mucho mayor a la señal senoidal. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso en función a un generador de señal triangular, y vamos a ver cómo ese me va a servir para la hora de compararlo con la señal senoidal, generar esta señal de modulación por ancho de pulso en función a la amplitud de la senoidal. Ok, entonces en este caso lo que vamos a usar es un generador de onda triangular para que en una primera instancia, miren, voy a hacer aquí un ejemplo muy básico, generar con la onda triangular, ¿sí? Y un comparador. Lo que vamos a determinar es esto, miren. Voy a ponerlo de color azul. Entonces, cuando la señal, en este caso la rosa, sea mayor a la senoidal, va a generar un pulso, pero cuando sea menor se va a bajar el pulso. Y si se fijan, el pulso o el ancho de pulso va a estar en función de en qué valor de voltaje se encuentra la señal senoidal respecto a
a la triangular, ¿sí? Para esto vamos a hacer uso de un circuito que tiene la siguiente forma, miren. Igual con amplificadores operacionales tenemos una resistencia de entrada, tenemos la etapa del operacional, entra en modo inversor, tenemos un capacitor en retroalimentación, tenemos una resistencia y tenemos una etapa de ganancia. Ok, entonces aquí tenemos la etapa de ganancia y tenemos en este caso PR y R y tenemos aquí C y R. Ok, en este caso le vamos a poner esta RIN. ¿Sí? Esta entrada sale, o más bien entra o se genera de la salida de esta etapa del circuito, que es la segunda etapa. ¿Sí? Y aquí esta etapa va a tierra y esta etapa también va a tierra. ¿Ok? Aquí está en modo no inversor y en la primera etapa en modo inversor. Ok, para este caso tengo dos salidas, de hecho, una salida cuadrada y una triangular, que la puedo tomar aquí como voltaje en A y voltaje en B. ¿Ok? Entonces, en el siguiente video vamos a ver cómo generar una señal de onda triangular y ya después, ya tenemos el oscilador simulado en el multisim, entonces ya después veríamos cómo implementar el generador de onda triangular para modular la señal senoidal y obtener una salida en formato de modulada por ancho de pulso en función a la senoidal. ¿Ok? Entonces, dejo hasta aquí este video y en el siguiente video vemos el generador de onda triangular.